excelente, ¿no? Decíamos que esto consiste básicamente en la resta entre nacimientos y muertos. Pero hay también otro factor adicional que tenemos que incorporar, y es justamente el factor de tasa de natalidad y tasa de mortalidad. En este caso es B minúscula y B minúscula, ¿no? Entonces B y D mayúsculas, si recordamos, son estos dos factores de acá, B y D. Pero B y D están siendo reemplazados ¿por qué? Están siendo reemplazados por Bn, que es la tasa de natalidad per cápita multiplicado por el número de individuos, y D es la tasa de mortalidad per cápita multiplicada por el número de individuos. ¿Bien? Entonces, esta diferencia Bn menos Mn está dada por R. ¿Y qué es R en este caso? La diferencia entre la tasa de natalidad per cápita y la tasa de mortalidad per cápita. Cuando R es mayor que 0, ¿qué quiere decir? Quiere decir que B es mayor que M. ¿Qué era B? Tasa de natalidad. Quiere decir que hay más nacimientos que muertos. Si hay más nacimientos, la población está creciendo. Si R es menor que 0, quiere decir que M es mayor que B. Quiere decir que hay más individuos muriendo, por lo tanto la población está declinando. Y si ambos son iguales, mortalidad y nacimientos, la población se mantiene. O sea, ni crece ni disminuye. Ahora bien, recordemos la fórmula, ¿cierto? Con la tasa de mortalidad, tasa de nacimientos y tasa de mortalidad. Entonces, si simplificamos esto de aquí, ¿no es cierto? Y aislamos n, tenemos n por b menos m. Pero b menos m es r, por lo tanto, la fórmula queda restringida, o resumida, mejor dicho, a r por n. Y recordemos que r es justamente esta diferencia. Ahora, en el crecimiento exponencial, este r, que es justamente la diferencia de nacimiento con la mortalidad, es máxima. ¿Qué quiere decir? Que los nacimientos son enormes comparados con las mortalidades. Entonces nosotros tenemos crecimientos exponenciales, como en este caso, por ejemplo, ¿no? Y este ejemplo también es muy interesante. Por ejemplo, la población de elefantes, ¿en dónde? En Sudáfrica. Y pueden ver ustedes algo bien curioso, ¿no? Miren, más o menos durante 30 años, 40 años probablemente, la población no se incrementó casi nada, muy poco. Pero de repente, en los años 60, la población empezó a incrementarse de manera casi exponencial, probablemente por algún cambio en el clima, o sea, favorable, o porque se extinguió, desapareció algún depredador. Como digo, aquí se da bajo condiciones ideales. Probablemente aquí no las había, condiciones ideales inicialmente, ¿no? Y aquí recién aparecieron, con lo cual se maximizó el crecimiento de la población de elefantes. Este es el crecimiento exponencial, que habíamos dicho que es de esta forma. Pero hay otro crecimiento que es el de tipo logístico, que es este de aquí, que es como una curva sigmoidea. Entonces, aquí en el crecimiento logístico no hay recursos ilimitados. ¿Qué quiere decir? Que hay un número fijo de recursos. Y si hay un número fijo de recursos, obviamente hay una cantidad máxima de individuos que puede haber en un ecosistema. Por ejemplo, si ustedes quieren organizar una fiesta, quieren organizar un matrimonio, quieren organizar un almuerzo, lo primero que tienen que saber es cuánta gente va a ir. ¿Para qué? Para calcular la cantidad de comida que se va a dar. Entonces, en este caso, ¿no? Estamos hablando, el recurso no es ilimitado. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de comida. No puedes darte de comer a más gente, ¿no es cierto?, para esa cantidad. Entonces, exactamente ocurre en los ecosistemas, ¿no? La densidad poblacional aumenta y cada individuo tiene acceso a menos recursos. Si, por ejemplo, ustedes compraron comida para 10 personas, que aparecen 20, todas pueden comer, pero obviamente van a comer mucho menos, bastante menos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ha aumentado el número de invitados, ¿no? Y cada invitado
limitado tiene acceso a menos comida. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, otro factor importante cuando uno habla de crecimiento logístico es la capacidad de carga. ¿Qué es la capacidad de carga? Es el tamaño poblacional máximo que un ambiente puede sostener. Es decir, un ambiente X tiene una cantidad de agua, tiene una cantidad de alimento, tiene una cantidad de nutrientes, etc. Es más, tiene una cantidad de sombra, de luz, exacta, precisa, determinada, limitada, ¿no? Entonces, el tamaño poblacional que yo puedo aguantar o sostener con esas cantidades de alimentos, nutrientes, agua, es un número fijo. No me puedo salir de ese número. Porque si yo excedo esa capacidad de carga, entonces el ecosistema va a empezar a colapsar. ¿Por qué? Porque van a haber más individuos de lo que yo puedo sostener. Si eso ocurre, entonces las poblaciones empiezan a declinar. ¿Por qué? Falta comida, falta digamos, un espacio para la reproducción. Entonces es negativo para las poblaciones. ¿Qué ocurre cuando se llega a la capacidad de carga? Hay hacinamiento. Es decir, hay muchos individuos en un área muy pequeña y con recursos limitados. Recursos limitados. Entonces, cuando esto pasa, obviamente la tasa de reproducción empieza a bajar, ¿no? Eso es como cuando, por ejemplo, se han visto qué ocurre con las poblaciones humanas en tiempos de guerra. En tiempos de guerra no hay alimento. Entonces, las personas difícilmente pues se reproducían. No tenían hijos. ¿Por qué? Porque no había cómo alimentarlos. Si los mismos padres no podían comer, menos iban a concebir a un hijo. Entonces, eso también, digamos, tiene un paralelo con lo que ocurre cuando los recursos son ilimitados. Aquí, en el crecimiento logístico, ¿no? A ver, esta es la expresión a la que habíamos llegado hace un momento, ¿no? Donde hay un factor máximo de crecimiento para el número de individuos en una población. Pero aquí le vamos a incorporar un factor, como dice aquí una expresión, que reduce la tasa de incremento per cápita, que es este, K menos N entre K. ¿Qué es este K menos N entre K? Es la fracción de K, ¿no es cierto? K es el máximo tamaño poblacional sostenible, que sigue libre para crecimiento poblacional. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en una población hay un máximo tamaño poblacional sostenible, es decir, la capacidad de carga, hasta donde yo puedo llegar, ¿correcto? No puedo superar ese número, esa capacidad de carga. Pero esto de aquí, K menos N entre K, es la fracción de K, o sea, de la capacidad de carga, donde todavía yo puedo crecer sin ningún problema. ¿Ya? Todavía puedo crecer sin ningún problema. Fíjense ustedes qué ocurriría, mira, qué ocurriría si N, que es el tamaño poblacional, se acercase mucho a K. K es la capacidad de carga, acuérdense, ¿ya? Y K es un número. ¿Qué es la capacidad de carga? Es el número máximo de individuos que puede sostener un ecosistema. Entonces, si el número de individuos se empieza a acercar a K o se iguala a K, ¿qué es lo que va a pasar? K menos K, esto va a dar lugar a 0, ¿no es cierto? Entonces, si yo multiplico esto por 0, quiere decir entonces que el crecimiento poblacional se va a detener, no va a aumentar esa población, ¿correcto? Pero ¿qué ocurre? En la naturaleza, N siempre se acerca a K. Por ejemplo, si K es 1000, N puede ser 999, pero nunca acercarse, nunca ser igual, porque si no se detendría la tasa de crecimiento. Entonces, cuanto más cercano es N a K, el crecimiento poblacional cada vez va a ser más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño. Esto lo vamos a ver en este gráfico. Miren. Un ratito voy a pasar esto acá. Este gráfico quería mostrar. Miren. Ya. Miren, número de generaciones.
Este es el crecimiento exponencial, cuando los recursos son ilimitados. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre un crecimiento, ¿no es cierto?, por un factor de 1. En cambio, en el crecimiento logístico, mira, imagínate que K es 1500. O sea, 1500 individuos, ¿verdad? Como les digo, si N, el número poblacional, se acerca a 1500, esto sería 0 y esta población no crecería más. Es decir, llegaría a esa línea, a la asíntota, y ya no crecería nunca más, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Idealmente N no puede ser 1500. Digamos que N fuese 1499. Si yo resto 1500 menos 1499 me da 1. Entonces 1 entre 1500 es un número bien pequeñito. Imagínense que fuese 1000, que no fuese 1500, sino 1 entre 1000. ¿Cuánto sería? 0.001, ¿no? Si yo multiplico 0.001 por 1, me va a dar 0.001. ¿Qué quiere decir? Que la tasa, ¿no es cierto?, de crecimiento poblacional sería igual a 0.01, ¿no? O sea, una tasa de crecimiento bajísima, pequeñita, o sea, prácticamente no está aumentando esa población, ¿ya? Pero, por lo menos, no está llegando al punto crítico, no está llegando acá. O sea, lo que debemos evitar es que las poblaciones lleguen acá. Si llega acá, esto se hace 0 y la población no crece más. Ahora, peor es si N no solamente se acerca acá, sino que lo supera. ¿Por qué? Porque ahí ya tendríamos un valor negativo. Por ejemplo, si esto fuese 2000, aquí nomás ya tengo un valor negativo. ¿Qué quiere decir? Que la tasa de crecimiento empieza a ser negativa. ¿Cuándo la tasa de crecimiento es negativa? Cuando las muertes son mayores que los nacimientos. Entonces, esto, ¿qué empieza a experimentar? Una caída. En resumidas cuentas, si una población explota los recursos del ambiente, digamos, en una mayor proporción o con una mayor intensidad de lo que el ecosistema puede proveer, puede ofrecer, lo que va a pasar es que la población se va a empezar a morir, porque ya no van a haber más recursos. Y muy probablemente los individuos de esta población van a incrementar su competencia, porque van a empezar a pelearse por el poco alimento que queda, y obviamente la mortalidad va a aumentar. Entonces, eso se puede ver en el laboratorio, en experimentos, ¿no? O sea, es probablemente la forma más común de crecimiento poblacional en individuos de todo tipo, ¿no? Acuáticos, terrestres, etc. O sea, por eso dice aquí poblaciones reales, ¿no? Ahora, ¿todos los individuos siguen exactamente una curva logística así? No. Hay algunos que, por ejemplo, maximizan su reproducción, pero miren lo que pasa. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Fíjate. Mira lo que ha pasado acá. Si esta era la capacidad de carga, esta línea así, imaginaria, era la capacidad de carga, mira lo que hicieron estas curvas de agua. Crecieron mucho más allá. Pero después de explotar los recursos, ¿qué es lo que ha pasado con la población? Empezó a disminuir, empezó a bajar. Entonces, es decir, N superó a K, a la capacidad de carga, entonces empezó a bajar. Probablemente porque empezaron a morir por falta de recursos. ¿Hasta dónde? Hasta otra vez equilibrarse. Correcto. Hay un efecto que se llama, dentro de estos dinámica de poblaciones, el efecto Ali. Por ejemplo, cuando las poblaciones son muy pequeñas, porque ha habido, digamos, una tasa de mortalidad muy alta y una tasa de reproducción muy baja, ¿no? Uno diría, bueno, si es una población pequeña, fácilmente pueden reproducirse, pero aparentemente el efecto de número, ¿no es cierto?, condiciona el éxito reproductivo. Entonces, cuando la población es muy pequeña, estos individuos tienen dificultad para sobrevivir porque hay dificultad para reproducirse.
Ahora, así como hemos hablado de formas de cuantificar los nacimientos en una población, las hembras en una población, estimar los tamaños poblacionales, en fin, también podemos hablar de historias de vida, ¿no? ¿Qué quiere decir? Antes de continuar, Sí. Las fórmulas que ya mencionadas para poder calcular, ¿no? Ajá. Y lo ya mencionado, Sí. ¿a qué nivel de confianza podemos estimar eso? ¿Cuán cierto puede Ahora, ser? esta es una simplificación, porque en realidad en estas fórmulas uno tiene que incluir muchos otros factores, no solamente el factor poblacional, tiene que incluir factores como el clima, factores como presencia de depredadores, presencia de parásitos, enfermedades, en fin. Pero son modelos muy utilizados en ecología para hacer predicciones. Pero estas predicciones, estos modelos son aproximados, ¿verdad? Entonces, no es que así necesariamente va a ser, simplemente te da una idea de qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando una población se acerca a la capacidad de carga y supera la capacidad de carga. Ahí, por ejemplo, no importan mucho los números. Lo que importa es darte cuenta que si esa población supera el número de recursos que tiene ese ecosistema para mantener a la población, hay algunos que se van a quedar sin comer y se van a empezar a morir. Eso es por defecto. ¿Cómo por defecto? No necesariamente esos cálculos te van a dar algo. Están dando un aparente comportamiento, Ajá. pero eso viene ya por cosas externas, ¿no? Por defecto. No, o sea, digamos que los números que se consideran aquí, es decir, capacidad de carga, número de nacimientos, número de tasa de nacimiento, tasa de mortalidad, se supone que ya están ajustados a las variables externas que podrían influir. Por decir, si en este momento hay una tasa de nacimiento de natalidad X, quiere decir que hay un número de individuos que están naciendo. Entonces, eso ya incluye todo lo que pudo haber estado ocurriendo alrededor. Si hubieron o no hubieron depredadores, si hubo o no hubo alimento, si hubo o no hubo humedad, etc. Lo cierto es que están haciendo un número de individuos. O sea, ese es el resultado también de la interacción con otros factores. Y lo mismo para la mortalidad. Pero, como digo, estas son fórmulas que ayudan a acercarse de manera aproximada a un problema o a una situación, ¿no?, en un ecosistema, pero claro, no es que sean números exactos, precisos, o sea, pero nos ayudan mucho a poder predecir qué es lo que va a pasar si es que una población continúa con ese comportamiento, ¿no? Entonces, y son fórmulas que se han utilizado y se siguen utilizando en ecología ampliamente y que, digamos, son bastante certeras, ¿no? Y esto también se utiliza, por ejemplo, para cálculos actuales de la población humana, de la población en la Tierra, ¿no? Y digamos, las predicciones que se hicieron hace más de 100 años sobre lo que iba a ocurrir con el hombre actualmente, emergieron a partir de esas fórmulas, ¿no? Y se están cumpliendo, o sea, está pasando exactamente lo que se predijo hace más de 100 años. Seguimos usando las mismas herramientas de hace 100 años. Ah, claro, y funcionan perfectamente. No hay modificaciones, Es una matemática, esto es matemática. Es pura matemática. Claro, ahora hay modelos pues informáticos de computadora que son una maravilla, entonces incluyen un montón de otros factores, pero al final el resultado viene siendo dado por estas relaciones, por estas fórmulas. ¿Sí? Entonces son, como te digo, bastante aproximadas y muy utilizadas también. Por ejemplo, hace 2 años más o menos ya se determinó que la población mundial llegó acá. O sea, el hombre ya llegó a la capacidad máxima de carga del planeta Tierra. O sea, ahorita con casi 7.500 millones de habitantes ya llegamos a la capacidad de carga. ¿Qué quiere decir?
que lo que te ofrece el planeta Tierra a todo nivel, energía, agua, comida, todo, comodidad, lo que tú quieras, por donde lo quieras ver, ya llegó a su límite. O sea, no debería seguir creciendo la población. Y sin embargo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Si la capacidad de carga está acá, la población mundial está creciendo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que los recursos van a empezar a escasear. De hecho, en muchos países está escaseando el agua. Entonces, claro, pues, ¿qué es lo que va a hacer la gente? Va a empezar a pelearse pues, por comida, por agua. Y obviamente no puedes vivir sin eso, ¿no? Puedes vivir en una choza si quieres, pero no puedes dejar de tomar agua ni de comer. O sea, puedes vestirte si quieres con un taparrabos, pero no puedes dejar de tomar agua y no puedes comer. Si esto empieza a escasear, la gente se va a pelear, se va a morir y la población mundial va a empezar otra vez a sufrir un declive. Muy bien, entonces, las historias de vida. En todos los organismos hay un equilibrio entre supervivencia y reproducción, la que habíamos visto, ¿no? Entonces, ¿qué es una historia de vida? Es un patrón de crecimiento y reproducción. ¿Qué características tiene una historia de vida? El momento en que empieza la reproducción, frecuencia de la reproducción, cantidad de descendientes cada vez que el individuo se reproduce, ¿no? Entonces aquí, ¿qué factores críticos? Tasa de supervivencia de la progenie, probabilidad que los adultos sobrevivan y puedan reproducirse. Eso es importante, ¿por qué? Porque yo puedo tener muchos descendientes, por ejemplo los insectos. Tienen una gran cantidad de huevos, ¿no? Pero no todos llegan a la adultez. ¿Por qué tienen tantas crías? ¿Por qué producen tantas crías? Porque la tasa de supervivencia es muy baja. Entonces tienen que maximizar la probabilidad de que algunos de ellos lleguen al estadio adulto para poderse reproducir. En cambio, hay otras especies, como el ser humano, que cada vez que se reproduce tiene una cría, o dos máximo. Pero claro, bajo condiciones ideales, esa cría se va a educar, va a comer, va a crecer y va a llegar al estadio adulto y se va a reproducir, ¿no? Pero hay individuos que botan miles de crías. Eso es por adaptación ya al medio, ¿no? Sí, o sea, es una estrategia. Es una estrategia para decir, mira, como la chance de que sobrevivan es tan baja, entonces voy a producir la mayor cantidad para que al menos alguno pueda sobrevivir y llegar a la adultez. No, sino que lo que usted comenta es más, digamos, como si estuvieras reforzando eso, ¿no? Claro. O sea, eso ocurre naturalmente. Sí, El cuerpo es, o sea, nosotros somos capaces también, digamos, de adaptarnos a eso, o sea, digamos, A o B pasan esas situaciones, nosotros podemos, digamos, botar crías 3, 4. No, porque eso ya depende de muchos otros factores. Además, claro, 3 o 4, la verdad es que no estamos hablando de 1, 2, 3 o 4, estamos hablando de miles. Por ejemplo, cuando los cangrejos desovan frente al mar, desovan cientos de cangrejitos, cientos, una hembra, no más. O sea, tiene acá un saco que lo abre y la corriente del mar llega y se lleva. Cientos. Ahora, ¿quiénes están sobándose las manos cuando salen todas esas crías? Los depredadores, que pueden ser aves, peces, están ahí esperando. Porque como son tan vulnerables, vienen y se los comen en cantidad. Entonces, como hay una depredación tan alta, algunos escaparán a la depredación y esos que escapen a la depredación son los que van a llegar a adulto y se van a poder reproducir. O sea, para la hembra es inevitable que los depredadores no se coman a sus crías. Va a pasar, ¿ya? Entonces, por eso maximiza el número de progenie para asegurar que lleguen a la adultez. Entonces, por ejemplo, hay dos formas de, digamos, reproducción en este caso, la semenparidad y la heteroparidad. ¿Qué es la semenparidad? Son organismos que tienen una oportunidad de reproducirse en su vida. O sea, se reproducen solo una vez. Esa es semenparidad.
Y como se van a reproducir solo una vez en la vida, entonces, ¿qué creen que va a pasar? ¿Van a tener pocas o muchas crías? Muchas. Enorme. Y eso, claro, pueden ser peces, pueden ser árboles, o sea, porque nunca más se vuelve a reproducir. En cambio, hay otras especies, las que llevan a cabo heteroparidad. Estas, como nosotros, nos podemos reproducir varias veces a lo largo de nuestro ciclo de vida y cada vez que nos reproducimos, producimos uno, dos, ¿no? Entonces hay grandes diferencias. Reproducción repetida o un único evento de reproducción. Por ejemplo, ¿para qué me sirve conocer las historias de vida? ¿Qué preguntas y qué respuestas puedo obtener a partir de esto? Por ejemplo, puedo explorar la tasa de sobrevivencia de la progenie, ¿no es cierto?, frente a un ambiente impredecible, ¿no? Es decir, cómo el ambiente influye en la supervivencia de las crías, ¿no? O, por ejemplo, que un adulto tenga más probabilidad de sobrevivir y volver a reproducirse en un ambiente estable. O sea, ¿de qué manera el ambiente influye, un ambiente estable, un ambiente impredecible, en la supervivencia de la progenie y en la reproducción? ¿No? Por ejemplo, aquí, lo que hablábamos hace un poco, ¿no? ¿Qué es el trade-off que llaman en inglés? El trade-off es como una compensación, ¿no? Por ejemplo, aquí, hay algunas especies, como el diente de león, que se reproduce, crece muy rápido. O sea, llega a su estadio de maduración sexual en poco tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque su ciclo de vida es muy cortito. Entonces, ¿cuál es el objetivo final de toda especie? Reproducirse, producir progenie, ¿cierto? Entonces, en ese corto tiempo de vida se reproduce y produce una gran cantidad de semillas, ¿no es cierto? ¿Para qué producen tantas semillas? No dirían, o sea, qué gasto, ¿no?, de energía. Bueno, produciendo miles de semillas, me aseguro que al menos algunas de estas van a llegar a caer en un suelo fértil y crecer, ¿no? Eso es lo que ocurre. Y lo mismo aquí, por ejemplo, ¿no? En el caso del coco, miren, por ejemplo, en el caso del coco, a diferencia del diente de león, produce un número mucho menor, ¿no es cierto?, de semillas, por decir así, pero de tamaño más grande. De tamaño más grande. ¿Por qué? Porque una semilla de tamaño más grande le provee al embrión de ¿qué? Nutrientes, líquidos, etc. Entonces, le provee de un ambiente donde el éxito reproductivo es mucho mayor. Entonces, dedica sus esfuerzos justamente a producir una menor cantidad de semillas, pero mejor preparadas para sobrevivir. No, digamos, no lo dejan tanto al azar, ¿no?, de que una por ahí sobreviva y bueno, ya no, sino que más bien dedican energía para producir un ambiente que asegure que esa semilla llegue a buen término, digamos así. Por ejemplo, con la mala hierba, ¿Sí? en ese caso en particular, por ejemplo, ¿por qué se olvida todo ese tiempo si no es necesario y su proliferación no le interesa a nadie? Porque Claro. ese tiempo se mantiene, o sea, ¿por qué? Claro, a ti no te importa, Claro, a ti no, pero a ella sí. Claro, no hay que verlo desde nuestro punto de vista, sino la planta, ¿qué es lo que quiere? La planta lo que quiere es colonizar la mayor cantidad de espacio porque es la forma en que se reproduce. Entonces, para nosotros puede ser un problema, pero para ella no. O sea, más bien eso te demuestra que es muy exitosa, porque a diferencia del gras o de otras especies que uno probablemente valora más, la mala hierba crece en condiciones de sequedad, de mucha radiación, de un suelo duro, ¿no es cierto? Ahí está la mala hierba. Entonces, pero ese ya es otra cosa que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Son especies que justamente aprovechan ciertas capacidades que otros no tienen, justamente para distribuirse y esparcirse, digamos, a lo grande, ¿no? Entonces nadie compite con ella. Hay lugares donde la maleza está pero por todos lados. ¿Por qué? Porque
los demás no pueden competir contra ella. Entonces aprovecha esa situación y su expansión y su dispersión es máxima. Por ejemplo aquí, ¿no? Lo que vemos son hembras y machos que han sobrevivido, por ejemplo, al invierno, ¿no? Y miren, por ejemplo aquí uno diría, una mayor cantidad de supervivientes, hembras y machos. Por lo tanto, si hay un montón de hembras y machos, se reproducirán también un montón, ¿no? No. Como hay un montón y la población es grande, su camada, ¿no es cierto?, es bajita, es pequeña. ¿Quiénes más bien se preocupan de producir una camada mayor? Aquellas poblaciones más chiquitas. ¿Por qué? Porque como son pequeñas, cabe el riesgo de que desaparezcan. Entonces tiene que hacer un mayor esfuerzo de reproducción. Entonces lo que se ha visto es que en el caso de poblaciones más pequeñas que sobreviven al invierno, el número o el tamaño de la camada es mucho mayor. Profe, con los especies que poco a poco están en peligro de extinción, por ejemplo, a través del tiempo su población disminuye, ¿cierto? Exacto. ¿Por qué no sucede? ¿Por qué este cambio que usted menciona sucede muy lentamente? ¿Por qué no se da de forma y los esfuerzos de la naturaleza para que se disparen nuevamente? Para que se reproduzcan otra vez, dices tú. Lo que pasa es que ahí hay otros efectos, y es que, por ejemplo, empieza a enviciarse lo que se llama el pool de alelos. Ustedes ya llevaron genética, ¿no es cierto? O sea, el pool de alelos se empieza a enviciar. O sea, en una población hay una distribución de alelos, los comunes y los raros, ¿no? Cuanto más pequeña es la población, solo por una cuestión de azar, por una cuestión de chance, los alelos raros quedan cada vez eliminados, porque son los raros. ¿Y quiénes quedan? Los alelos comunes. Es como tener pues un frasco con pelotas de colores, ¿no? Si yo meto la mano 10 veces al frasco, ¿qué colores voy a sacar? Los más comunes, los más abundantes. En cambio, si hay 2 bolitas amarillas y 3 rojas, la probabilidad de que lo saque es muy baja, ¿no es cierto? Entonces, en cada evento reproductivo son los mismos alelos los que están dando vueltas en la población. Entonces, ¿qué pasa? Frente a un cambio en el ambiente súbito, o por ejemplo, frente a una enfermedad, esos alelos raros, que son generalmente los que ayudan a defenderte, no están presentes. Entonces, nadie tiene a los alelos raros. Nadie tiene a los alelos que podrían hacerle frente a una enfermedad, qué sé yo. Entonces, ¿qué termina ocurriendo? Que la población se muere, ¿no? Entonces, esa reproducción entre los mismos individuos empieza a degenerar, ¿no es cierto?, el acervo genético. Y entonces estos individuos se empobrecen genéticamente y no tienen cómo responder a los cambios del ambiente. Y eso es lo que finalmente termina disminuyendo sus poblaciones, ¿no? Claro, el que primero ha disminuido la población es el hombre, generalmente por la caza, qué sé yo. Pero de lo que queda, y cuando dicen ya dejen de cazar, vamos a reproducir lo que queda, eso que queda, lamentablemente, ya viene con cierta desventaja. Claro, porque yo carezco de individuos raros que puedan adaptarse en medio. Yo no tengo muchos raros y todos son comunes. Exacto. Y todos son muy débiles frente al nuevo ecosistema no sobrevive. Exacto. Eso es lo que pasa. Eso es lo que se llama el efecto cuello de botella, ¿no es cierto? Que es, como te digo, tener una botella con muchas bolas azules y blancas y unas cuantas amarillas y rojas. Si yo agarro y la sacudo y la volteo, lo más probable es que caigan blancas y azules. Por eso es que fracasan estos intentos por ejemplo, recuerdo que hace tiempo el último rinoceronte, no recuerdo su nombre, pero estaba aislado y resultaron con una hembra, pero al final No es tan fácil. claro. No es tan fácil porque hay otras condiciones también que entran ahí a jugar. Es complicado. Pero bueno, es interesante esa discusión, ¿no? Entonces, miren, hay organismos que crecen de acuerdo a una estrategia llamada K y otros que crecen una estrategia llamada R. ¿Quiénes son los que crecen de acuerdo a una estrategia K? Nosotros. Crecemos a un ritmo lento, ¿no es cierto?
donde los recursos son ilimitados, y producimos una progenie pequeña, pero asegurándonos que esa progenie llegue al estadio adulto, es decir, que tenga éxito reproductivo. En cambio, la selección R es típica, por ejemplo, de este tipo de crecimiento, del crecimiento exponencial. O sea, son las plagas, aquellas que aprovechan recursos ilimitados para dispararse. Entonces, pueden producir gran cantidad de progenie en un periodo muy corto, ¿no? Y claro, ¿cómo es la progenie de estos individuos? Chiquita. Generalmente quienes se multiplican por una estrategia K, que hacen curvas sigmoideas, son organismos más grandes. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí hay una tablita que ustedes después la pueden revisar, que es justamente qué característica del individuo corresponde a la selección de tipo R, o sea, exponencial tipo plaga, o la selección K. Por ejemplo, desarrollo. ¿Cómo desarrollan los insectos? Una plaga, rapidísima, comparado con un tipo de estrategia K. Nosotros, ¿a qué velocidad nos desarrollamos? Lento. O sea, desde el nacimiento hasta que llegas a la etapa adulta, ¿cuánto toma? 20 años. En cambio, para un insecto puede tomar unos cuantos días nada más, ¿no? Bueno, esto lo pueden revisar ustedes con calma después, pero es algo muy, muy sencillo de ver. Acuérdense de esto, semenparidad e iteroparidad. Semenparidad, acuérdense, es aquella especie que se reproduce una vez y a gran escala. Iteroparidad es aquel individuo que se reproduce varias veces a lo largo de su ciclo de vida. ¿Ya? Esto lo pueden ver ustedes. Entonces, claro, esto de aquí tiene mucha utilidad, un poquito también retomando el comentario que hizo su compañero en un momento de si estos cálculos son precisos y que, digamos, sirven para realmente hacer cálculos de esta naturaleza. O sea, los ecólogos pueden preguntarse qué factores intervienen en el crecimiento poblacional, por qué hay algunas poblaciones fluctúan en crecimiento y las aplicaciones, ¿no?, que esto puede tener. Bueno, y esto es el cambio en densidad de la población. El cambio y la densidad de la población están dados, como hemos visto hace un momento, por las tasas de natalidad y las tasas de mortalidad. Toda población debe llegar a un equilibrio de densidad. ¿Qué quiere decir? El equilibrio es donde confluyen las tasas de mortalidad y las tasas de natalidad, ¿no es cierto? Hay un equilibrio. Pero claro, cuando ese equilibrio se rompe, por ejemplo, ¿no?, cuando hay más mortalidad que crecimiento, que nacimiento, o más nacimiento que mortalidad, obviamente ese equilibrio va a fluctuar, ¿no es cierto? Y se va a considerar independiente de la tasa de mortalidad o dependiente de la tasa de nacimientos. Entonces, toda población llega a este equilibrio, ¿no? Y esto lo podemos ver aquí de manera, digamos, aislada, porque este es el gráfico común, pero de manera aislada, donde intervienen la tasa de natalidad, de mortalidad, de migración y de emigración, que es el grafiquito inicial que mostramos de los pajaritos. Hay mecanismos de regulación dependientes de la densidad poblacional, como la retroalimentación, ¿no es cierto?, donde intervienen también las tasas de natalidad y mortalidad, que es lo que hemos estado viendo. Dependientes de la densidad, por ejemplo, la competencia. Cuando hay muchos individuos y los recursos son limitados, va a haber una gran competencia. ¿Qué más? Por ejemplo, cuando hay contaminación, desechos tóxicos, cuando hay depredación, factores intrínsecos, por ejemplo, como las relaciones intraespecíficas, ¿no?, en la misma población, territorialidad, bueno, salud y enfermedad. Lo que quería era pasar, esto es algo sencillo. Por ejemplo acá, dinámica poblacional, a partir de esto, miren. Fíjense, los lobos cazan alces, ¿correcto? Pero miren que la curva de vida, digamos así, ¿no?,
la historia de los lobos se intercala con la de los alces. ¿Qué quiere decir? Que hay fluctuaciones en las poblaciones. Cuando la población de lobos es alta, ¿qué pasa? Obviamente hay mucha depredación y baja la población de presas, en este caso de alces. ¿Y qué pasa cuando disminuye la población de lobos, de depredadores? Los alces aprovechan para reproducirse, ¿ya? Entonces se ven fluctuaciones a lo largo del tiempo. ¿Quiénes pueden ocasionar estas fluctuaciones? Condiciones climáticas o, como estamos viendo acá, la depredación, ¿no? Ahora, también puede coincidir, o sea, contrario a lo que estamos viendo aquí, que el aumento de la presa tiene relación con el aumento del depredador. Acá está la liebre y acá está el lince, ¿no? Aumenta el número de presas, de liebres. Aumenta, fíjense ustedes, el número de depredadores. Baja el número de liebres. Baja el número de depredadores. Si se dan cuenta, la línea medio verde azulada calza bastante bien con la oscilación en la población de los depredadores. Profe, en ese caso, o sea, a simple vista yo podría decir que debo suponer que las liebres no se reproducen de 1 en 2, se reproducen de 5, de 6, y los linces es de 1, entonces se aumenta la población de liebres, el consumo aumenta con los linces. También, claro. Porque, o sea, algo conocido del conejo que se reproduce en cantidad. Y comparado con un leopardo, un tigre, un lince, ¿no? Se reproduce, tendrá pues 5 pues, crías, cosas así. Pero claro, el número de presas que puede capturar un lince adulto es muy grande. Entonces, una forma de asegurar la población de liebres es que tengan cualquier cantidad, ¿no? Porque a pesar de la alta tasa de depredación, hay algunos que quedan, bueno, no algunos, muchos que quedan todavía para reproducirse y seguir aumentando la población. Creo que esta es la... Sí. Esta es la 1. Perfecto. Hemos terminado aquí 10 y 1 minuto. Ya. Entonces, como les decía, miren, nos ha quedado esta clase que la voy a dictar el jueves, que es la de ecología de comunidades, ¿ya? En la primera parte. Y en la segunda parte me parece que es ecología de ecosistemas, algo así. Entonces, la próxima clase también vamos a tener 2. Y díganle a su compañero que venga, pues, es importante que se hagan las clases.